Bienvenidos los que periódicamente estamos siguiendo la biografía de Jesús, con lo poquito que tenemos acerca de Él, pero gracias a Dios que tenemos muchas de sus enseñanzas. No tenemos tanto de su vida privada, y a partir de acá podemos sacar algunos indicios acerca de su vida privada. El otro día habíamos aprendido que Jesús tenía poder para caminar sobre el agua. O sea que Jesús nos enseña que si uno tiene fe, sucederá lo que uno determina. Si dice Jesús, si ustedes dijeran a este árbol, arráncate y plántate en el mar, el árbol les obedecería. Es decir, que en el caso de los seres humanos la fe es muy importante, y sin fe es imposible caminar en la vida. Vimos que después llegó Jesús a la región de Genesaret. De hecho, que ese lago también se llamaba Lago de Genesaret. Es un pequeño valle que había ahí cerca de la ciudad de Betsaida, que era la ciudad de Andrés, donde habían nacido Andrés y Pedro. Cuando llegó ahí le trajeron toda clase de enfermos. Cuando se dieron cuenta que Jesús estaba ahí, de todos los pueblitos trajeron toda clase de enfermos, y si alguno tocaba el manto de Jesús era sanado, hasta la ropa. Nosotros tenemos acá registrado que también el apóstol Pablo en Éfeso, una ciudad que estaba en la región donde hoy está Turquía, también llevaban la ropa de Pablo y ponían sobre los enfermos y los enfermos se sanaban. De hecho, que en esa ciudad de Éfeso, en Turquía, después de que la iglesia de Jerusalén sucumbió, porque fue en el año 70 de la era cristiana, fue invadida por las tropas romanas, por las legiones romanas, y destruyeron la ciudad. Y la iglesia desapareció. La iglesia que reemplazó a la iglesia de Jerusalén fue la de Antioquía de Siria. Y después también de hecho hoy día todavía existe la iglesia de Antioquía de Siria, que no es iglesia romana, no es iglesia ortodoxa, no es iglesia, llamémosle protestante o evangélica, sino la iglesia de Antioquía de Siria. Aquí en la Argentina hay algunas iglesias que pertenecen a ese grupo religioso, Antioquía de Siria. Y después vino la iglesia de Constantinopla, la iglesia romana, así que ha habido varias iglesias claves a través de los 2000 años de historia, en la historia de la humanidad. Bueno, ahí cuando llegaron a Genesaret, ahí Jesús sanó un montón de gente, pero el poder estaba en Jerusalén. Los judíos de Jerusalén ya tenían enojo a Jesús, a ese profeta que decían el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Entonces lo estaban marcando, lo estaban siguiendo, y mandaron de Jerusalén a algunos líderes religiosos de los judíos para ver quién era este profeta que estaba revolucionando el país en el norte. Entonces dice en el capítulo 15 de San Mateo, acuérdense que nosotros estamos siguiendo la biografía de Jesús de acuerdo a sus enseñanzas en el Evangelio según San Mateo, porque es el Evangelio que se escribió en el idioma que Jesús hablaba, el arameo, y después se tradujo al griego, pero ya no es lo mismo. No es lo mismo un libro escrito en un idioma y cuando se traduce a otro no es lo mismo, pierde fuerza. Y por eso que nosotros a veces tenemos traducciones del griego, porque la Biblia, por ejemplo, la Biblia romana, la Biblia de Jerusalén, ha sido traducida del latín al castellano. Una muy buena traducción, pero pierde fuerza. Las Biblias que nosotros tenemos han sido traducidas del griego al castellano, tiene un poco más de fuerza, pero igual pierde porque el original fue arameo. Es el único libro que se escribió en arameo del Nuevo Testamento, el Evangelio de según San Mateo. Y dice que habían mandado de Jerusalén
a Genesaret, donde Jesús estaba, personas que eran de la secta de los fariseos, lo mismo que nosotros hoy día tenemos la iglesia romana, tenemos la iglesia adventista, tenemos las iglesias evangélicas tradicionales, tenemos las iglesias evangélicas pentecostales. O sea, hay muchas manifestaciones diferentes del cristianismo aquí en el país. Después del 1930, que se terminó la Santa Inquisición, y después de 1950, que ya no estaba prohibido el Evangelio aquí en Argentina, vinieron la invasión de iglesias cristianas no romanas al país. De hecho, que tenemos hoy día un 10% de cristianos no romanos en el país, y que a veces son más que la iglesia romana, porque ¿cuántos son los de la iglesia romana que van todos los domingos a misa? ¿Será el 10%? No creo. Sin embargo, el 10% de los cristianos no romanos van a sus reuniones periódicamente todos los domingos. En Jerusalén, en el tiempo de Jesús, que era un gobierno teocrático, se ha manejado por sacerdotes con el permiso de Roma, entonces mandaron de ese grupo religioso más importante que había en el país, que eran los fariseos, que de hecho no eran los gobernantes, el grupo gobernantes eran saduceos, no eran fariseos. Pero mandaron a los fariseos, dice que de Jerusalén, para investigar este grupo, a este maestro que estaba en el norte del país, enseñando y haciendo muchos milagros, y que con los milagros confirmaba sus enseñanzas, y que era revolucionario. Entonces quisieron investigar quién era y mandaron a los fariseos. Y junto con los fariseos eran los maestros de la ley, otro grupo religioso, eran como los abogados, maestros de la ley. ¿La ley cuál ley? La ley de Moisés, la ley de Moisés. Ellos se manejaban por Moisés. Moisés era el referente de los judíos en aquel entonces, también hoy día. Entonces vinieron de Jerusalén fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron a Jesús, Y entonces es como en todos los lugares, uno siempre, cuando hay alguien importante o alguien que se destaca, entonces uno busca a ver en qué está fallando, busca en qué, del punto de vista religioso, del punto de vista político, por ejemplo, el punto de vista político en estos días, como Macri, que es el presidente anterior, en Mendoza dijo que esta epidemia es una gripe un poco más fuerte, ya lo acusan por ese lado, no lo pueden acusar de otro punto de vista, y la cosa desde el punto de vista religioso es lo mismo. Cuando alguien se destaca, están mirando a ver en qué está fallando para acusarlo. Y entonces vinieron estas personas y entraron a acusar a Jesús por un proceder que tenían sus discípulos. Dice, ¿por qué? Le preguntaron, ¿por qué tus discípulos desobedecen las tradiciones de nuestros antepasados? ¿Por qué desobedecen? Porque ellos tenían la ley de Moisés y aparte en la reglamentación de esas leyes tenían un montón de tradiciones que a veces era imposible de cumplir. Entonces dice, ¿por qué tus discípulos desobedecen las tradiciones de nuestros antepasados? ¿Por qué? Y entonces le enumeran cuál es la cosa que ellos estaban en infracción. ¿Por qué no cumplen con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Es una tradición buena esa, la verdad, que lavarse las manos antes está de 10 hoy día, con esta epidemia que tenemos, una de las recomendaciones que nos dan todos los que reglamentan la epidemia, los médicos, el Ministerio de Salud, ¿qué es lo que dicen? Lávense las manos, pónganse en alcohol, porque el virus, cuando uno agarra, alguien enfermo agarra la manija de una puerta, la abre y entra, y después viene uno sano, agarra esa manija, el virus le queda a uno, porque está contaminado esa persona. Entonces lo ideal es lavarse las manos, ponerse alcohol, O sea que era una muy buena tradición la de lavarse las manos. Pero ellos parece ser que los discípulos de Jesús no cumplían con esa reglamentación. Y andaban por los campos y comían de lo que encontraban sin lavarse las manos, comían lo que agarraban, el trigo lo degradaban en la mano y se lo comían. Entonces Jesús les preguntó, le hizo una pregunta Jesús a estos representantes que habían venido de Jerusalén.
Dice, ¿por qué también ustedes, o sea, él aceptó de que los discípulos estaban comiendo sin la mano lavada? Y dice, ¿y por qué también ustedes desobedecen el mandato de Dios para seguir sus propias tradiciones? ¿Por qué? Y entonces les muestra uno, porque Dios dijo, honra, acá le da el cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Esa era una ley del antiguo pacto de Moisés. Moisés, el cuarto mandamiento es honrar al padre y a la madre. Y es el único mandamiento que tiene una promesa, porque el que honra al padre o a la madre, que es un muy buen mandamiento, aún en nuestro día, ojalá que todas las personas honráramos a nuestros padres, a nuestras madres. Algunos se desentienden por X situación de la vida y algunos hasta las rechazan a los padres. Y en la ley de Moisés decía que había que honrar al padre y a la madre, y era el mandamiento con una promesa incluida, porque el que honraba al padre y a la madre, Dios lo iba a bendecir viviendo muchos años sobre la tierra. Es el único mandamiento que viene con una bendición para la persona que cumple, y ojalá hoy en día todos nosotros honráramos a nuestros padres, que es los que nos han dado la vida. Nosotros heredamos su genética y los tendríamos que honrar. No importa que a veces nuestro padre o nuestra madre no se porten bien, pero nosotros estamos viviendo gracias a ellos. Deberíamos de honrarlo. Entonces Jesús dice, ¿por qué ustedes transgreden el mandamiento de Moisés, en este mandamiento que enseña Moisés, que hay que honrar al padre y a la madre, y el que no lo honra es pena de muerte? O sea, era pena de muerte el que no lo honraba, al padre o a la madre. Y entonces les dice Jesús acá en que ellos no lo honraban. Versículo 5 dice, porque ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre, no puedo ayudarte porque todo lo que tengo le he ofrecido a Dios. O sea que dentro de las tradiciones de honrar al padre y a la madre, si una persona le prometía a Dios que todo lo que él tenía lo dejaba como a Dios cuando él no estuviera, entonces él ya no era dueño de eso. Hay mucha gente en nuestro tiempo que dejan sus bienes a alguna institución, a la iglesia romana, dejan campos, casas, a las iglesias no romanas lo mismo. El otro día leí que la dueña de McDonald's, la viuda de McDonald's, donó $25 millones a la iglesia adventista. La iglesia adventista es una iglesia cristiana judaizante que se maneja por las reglamentaciones del antiguo pacto. Ella pertenece a esa asociación, a esa iglesia, y de Dios. Bueno, dice, y había una ley en aquel entonces de que la persona que prometía que todos sus bienes eran dados al templo o a Dios, era dado a Dios, entonces no tenían obligación, pues ya no tenían nada teóricamente, de darle nada a su padre o a su madre si su padre o su madre lo necesitaba, porque ellos ya no era de ellos. Había una tradición así. Dice, porque ustedes afirman, versículo 5 de vuelta, que un hombre puede decirle a su padre o a su madre, no puedo ayudarte porque todo lo que tengo lo he ofrecido a Dios, y que cualquiera que diga esto ya no está obligado a ayudar a su padre y a su madre. Y la tradición negaba el mandamiento. Una tradición está bien, pero cuando una tradición niega lo que la Biblia enseña, esa está mal. Hay muchas tradiciones que tienen muchas instituciones religiosas que están mal porque están en contra de lo que la Biblia enseña. Aún la Iglesia romana, que es la más importante dentro de nuestro sistema, de nuestros países, la oficial, la más grande, el 80%, aunque en realidad son el 10%, pero bueno, el 80% dice que son católicos, apostólicos romanos, y ellos a veces niegan lo que la Biblia enseña en sus prácticas, lo niegan. Y dice Jesús, así pues ustedes han anulado el mandamiento de Dios para seguir sus propias tradiciones. O sea que ellos habían anulado el cuarto mandamiento por seguir. ¿Y qué les dice Jesús a esos fariseos y maestros? Ustedes son unos hipócritas. ¿Y qué es un hipócrita? Alguien que dice una cosa y hace otra.
Y eso era lo que esta gente. ¿Y cuántos de nosotros hoy en día no somos hipócritas? Porque decimos ser cristianos, pero con nuestros hechos lo anulamos, ya sea católico romano, ya sea evangélico, ya sea ortodoxo, que nosotros con nuestros hechos estamos negando lo que Jesús, la Biblia demanda de nosotros. Entonces somos unos hipócritas. Y Jesús le dijo a estos líderes religiosos importantes, ustedes son unos hipócritas. Jesús era muy frontal, porque ustedes niegan con los hechos lo que está en la ley de Moisés. La ley de Moisés dice una cosa y ustedes hacen otra, son unos hipócritas. Y bueno, ¿cómo fue la reacción de esa gente? Después más adelante dice, y entonces Jesús aclara acá cuando le dice, ustedes son unos hipócritas. Y dice, bien habló el profeta Isaías acerca de ustedes cuando dijo, este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rinda culto, sus enseñanzas son mandatos de hombres. Tenemos que tener cuidado. No tenemos que confiar nuestra eternidad a una institución, por más importante que sea. Jesús nos enseña, investíguenlo todo y sigan lo bueno. Luego Jesús llamó a la gente y dijo, escuchen y entiendan, lo que entra por la boca del hombre no es lo que le hace impuro. Lo que entra por la boca no es lo que le hace impuro, al contrario, lo que hace impuro al hombre es lo que sale de su boca. Ellos tenían reglamentaciones, acuérdense que tenían animales puros, animales impuros, por ejemplo, los israelitas no tenían cerdo, porque el cerdo lo consideraban un animal impuro. En nuestro tiempo hay mucha gente que no come, cristianos que no comen jamón, porque dicen que el cerdo es un animal impuro. Hay muchos cristianos que no comen morcilla, porque dice la sangre está prohibida para comer para las personas que siguen a Dios. Y tenemos el caso de los testigos de Jehová que se dejan morir y no se quieren hacer transfusión de sangre, ni comen sangre. Lo que entra, Jesús dice, lo que entra al cuerpo no contamina al hombre, haciendo limpios todos los alimentos. No es lo que entra lo que es malo. Lo que es malo es lo que sale del hombre. Fíjense, acá dice Jesús. Al contrario, lo que hace impuro al hombre es lo que sale de su boca. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron al oír lo que dijiste? Y él les contestó, o sea, que esas personas que habían venido de Jerusalén a interpelarlo se ofendieron, porque los trató de hipócritas. Y los discípulos le dijeron a Jesús, ¿sabes que se ofendieron las personas esas que han venido de Jerusalén, que los has tratado de hipócritas? Y Jesús aclara, dice, cualquier planta que mi Padre Celestial no haya plantado, será arrancada de raíz. Espero que ninguno de nosotros, ustedes que me escuchan y yo que estoy acá, seamos arrancados de raíz, que pertenezcamos a Dios, que pertenezcamos a su reino, que pongamos a Dios en primer lugar en toda nuestra manera de actuar y de ser. Cualquier planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. Déjenlos, pues, son ciegos que guían a otros ciegos, y si un ciego guía a otro, los dos caerán en algún hoyo. ¿Cuántas veces hay gente ahí a nuestro alrededor que está dispuesto a seguir cualquier sistema filosófico de vida que anda por ahí? Y están y lo defienden a pie juntilla, y son personas que no se le acercan a Jesús ni a la uña del dedo gordo. Jesús es la persona más grande que este mundo ha tenido, y enseñan cosas en contra de Jesús, en contra de sus enseñanzas, están dispuestos a creerlo, y son cosas que no están demostradas, que no son científicas. Y por ejemplo, que venimos del mono, en vez de que Dios nos hizo. Hay que tener más fe para creer que venimos del mono que Dios nos hizo. Hay que tener más fe. Creen que las cosas se han hecho por casualidad. Todo el universo tan perfecto que está ordenado, creen que se ha hecho por casualidad.
que se ha metido todo dentro de un tambor, se ha revuelto todo y después ha salido todo perfecto. Hay que tener más fe para creer que todo lo que existe a nuestro alrededor, el sol, la luna, las estrellas, los planetas, los cometas, todo lo que existe a nuestro alrededor, que está tan bien armado, orquestado, que se ha hecho solo por casualidad, que Dios lo ha hecho. Hay que tener más fe. Yo tengo que tener más fe para creer eso, que creer que Dios ha hecho el universo, que Jesús ha hecho todas las cosas que existen y Él las sostiene con la palabra de su poder, y Él gobierna este universo y no sucede nada que Dios no lo permita. Hay que tener más fe, pero sin embargo la gente está dispuesta, aún los intelectuales. Yo veo los universitarios, y ahora han mandado una comitiva de la Universidad de Buenos Aires a Atapuerca para estudiar el asunto de la evolución, de que venimos de seres inferiores, y es anticientífico que un ser superior salga de un ser inferior, pero sin embargo prefieren creer eso para no tener que rendir cuentas. Ese es el problema, que todos saben que se portan mal, todos saben que andan en infracción y no quieren rendir cuentas. Entonces más vale negar la cosa que existe, no quiere decir que exista, para no rendir cuentas. Son ciegos y están guiando a los estudiantes, a la juventud, le están dando, no le dan parámetros de comportamiento, no le dan temor de Dios, y van a ser personas infelices toda su vida. No importa que tengan conocimiento, no importa que tengan mucha instrucción, pero no satisface la necesidad básica del ser humano, porque en el corazón del hombre hay un vacío a la figura de Dios que no lo llena ninguna cosa creada, solamente lo llena Dios a través de Jesucristo. Acuérdense, las personas quieren llenar ese vacío, y no, algunos con el estudio, otros con los vicios, otros con cualquier cosa, pero ese vacío no se llena si no es Dios que viene a la vida y lo transforma a uno, y uno empieza a vivir con el propósito para el cual ha sido creado. Son ciegos que guían a otros ciegos, y los dos van a caer al hoyo. Pedro entonces le dijo a Jesús: explícanos lo que dijiste. Jesús respondió: ¿tampoco lo comprenden ustedes? Le pregunta Jesús a Pedro en forma de pregunta. ¿Tampoco lo comprenden ustedes? ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre para después salir del cuerpo? Pero lo que sale de la boca viene del interior del hombre, y eso es lo que hace impuro al hombre, lo que sale de adentro. ¿Y qué es lo que sale de adentro? Porque del interior del hombre salen los malos pensamientos, los asesinatos, el adulterio, la inmoralidad sexual, los robos, las mentiras y los insultos. Fíjense que nuestra sociedad está llena de todas estas cosas, y eso salen de adentro del ser humano. Estas cosas son lo que hace impuro al hombre, pero el comer sin cumplir con la ceremonia de lavarse las manos no lo hace impuro. Ahí le contesta a los otros la pregunta que le habían hecho al principio. Bueno, espero que sea para bien esto, que nos sirva de algo, que Dios los bendiga, y que piensen lo que creen y que estén dispuestos a seguir a Jesús antes de hacer sus cosas.